Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gustazo saludarlos hoy miércoles 15 de noviembre. Estamos en la serie recién comenzada Las salvaciones del Señor, estudiando a Jonás, el libro de Jonás. Este es el día 3 y este devocional se titula Huyendo de Dios. El profeta Jonás huyó de Dios, literalmente huyó de Dios. Y podemos juzgarlo y decir, qué malo es el profeta Jonás, cómo se le ocurre huir de Dios, qué clase de persona. Pero lo cierto es que la Biblia se escribió para que nos encontremos en ella. Es como una especie de espejo que nos vemos, no para que juzguemos a los otros personajes bíblicos, sino para que nos encontremos en ellos, nos identifiquemos. Y lo cierto es que Jonás es un claro ejemplo de lo que a veces ustedes y yo hacemos. Es fácil identificarse con Jonás porque también hemos huido de Dios. Dios claramente nos dice que hagamos algo, Dios claramente nos dice que no hagamos algo, y resulta que a veces hacemos lo contrario a lo que Dios dice. Nos vamos para el otro lado. Jonás se fue al lado opuesto al que Dios le decía que fuera. Y a veces ustedes y yo hacemos lo mismo. A veces Dios nos dice, no vayas a esos lugares y ahí vamos. A veces Dios nos dice, no te juntes con ciertas personas y ahí estamos. A veces Dios nos dice, no tomes esa sustancia, no veas esas películas, no entres a ese tipo de páginas de internet, no hagas esto, no hagas aquello. Y no lo hacemos. Y a veces Dios nos dice que sí hagamos cosas. Ve a la iglesia todos los domingos, da tu diezmo, métete a las clases del discipulado, sirve en un ministerio, predica el evangelio. Y no lo hacemos. Es entonces cuando somos como Jonás, gente que huye de Dios, que se va al lado contrario de Dios. Y este devocional es para decirnos, basta, haz un alto en el camino, stop, haz un alto en el camino y deja de huir de Dios. Arrepiéntete. El arrepentimiento literalmente significa un cambio de 180 grados. Ibas caminando en una dirección, alejándote de Dios. Haz un alto en el camino. Arrepiéntete, voltea a la otra dirección y camina ahora hacia Dios. Deja de huir de Dios y camina hacia Dios. Ese va a ser el desafío el día de hoy. Vamos a volver a leer el versículo 3 de Jonás y vamos a dejar que su palabra nos hable. Bendito Señor, gracias por este libro de la Biblia. Gracias por Jonás, Señor, gracias por Jonás. Porque nos damos cuenta que tú puedes usar a cualquiera, Señor, incluso aquellos que han huido de ti. Somos Jonás, Señor, es la realidad. Pero tú puedes usarnos si regresamos a ti. Hoy queremos regresar a casa, regresar a tu hogar, regresar a tus caminos. Perdónanos, Señor, por cuando nos hemos alejado. Pero hoy estamos en tu casa, dejamos de huir de ti y caminamos hacia ti. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Jonás 1:3 que dice así. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Este versículo es un solo versículo, pero empieza como termina: Jonás huyendo de Dios. Dios le dijo que fuera a Nínive. Jonás se fue lo más lejos de Nínive, lo más lejos posible. Fue al puerto de Jope, donde consiguió un pasaje, un ticket, para embarcarse ahí en aerolíneas Jope. No eran aerolíneas porque eran barcos, no aviones. Por supuesto no existen los aviones en aquella época, pero entienden la idea. Se fue hacia el otro lado. ¿Y qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? El día de ayer hablábamos de la desconfianza en Dios. Hablábamos de las razones por las que Jonás huyó de Dios. Pero ahora concentrémonos en el hecho de que Jonás huyó de Dios. Somos bien desobedientes, mis amados hermanos, los seres humanos. Jonás nos representa, Jonás me representa a mí, Jonás te representa a ti. Somos desobedientes de Dios. Nos creemos más listos que Dios, la verdad. A veces creemos que sabemos más que Dios. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Cómo que ir a la iglesia todo el domingo, un día del Señor? ¿Cómo que leer la Biblia todos los días? ¿Cómo que orar? ¿Cómo que dar el diezmo? ¡Qué locura! No. Yo voy a dirigir mi vida como a mí se me dé la gana, como a mí se me ocurra. Es el pecado original a mi manera. Yo voy a vivir a mi manera, yo voy a creer a mi manera, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Mi hermano, eso solo trae, te lo aseguro, calamidades. Calamidades, como le va a pasar a Jonás, tormentas, una ballena se lo come un gran pez. Desobedecer a Dios solamente trae calamidades. Creemos que somos mejores que Dios, creemos que sabemos más que Dios. Dudamos que sea bueno, dudamos que sea sabio, dudamos que sea justo.
Y hoy quiero concentrarme en algo muy curioso de la vida de Jonás, mis hermanos. Y es lo siguiente. Hace algunos meses, en este mismo espacio, en estos devocionales, estudiamos un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Lucas que llamamos la parábola del Hijo Pródigo, mal llamada parábola del Hijo Pródigo, más bien parábola del Padre Amoroso o de los dos hijos, los dos hermanos. Y creo yo, y muchos estudiosos de la Biblia creemos, que esa parábola que contó Jesús, la parábola del hijo pródigo o de los dos hijos o del padre amoroso, es una especie de versión de la vida de Jonás. No versión, pero es el mismo tema, es la misma idea. Y Jonás es el hijo pródigo. No solo es el hijo pródigo, Jonás también es el hermano mayor. Jonás es los dos. Porque hay dos maneras de huir de Dios. Hay dos maneras de huir de Dios. La primera es dándole la espalda a Dios, alejándonos de Él, yendo hacia el lado completamente contrario de Dios, diciendo, no quiero nada que ver con Dios, no quiero escuchar la voz de Dios, no quiero estar cerca de Dios, no quiero estar en sus caminos, no quiero que nadie me hable de Dios, estoy harto. Mucha gente toma ese camino, mucha gente se aleja de Dios, huye de Dios así. Conozco muchos que no quieren saber nada de Dios, están hartos. Ya no me hables de Dios, ya estoy harto de que me prediques, ya estoy harto de que me invites a la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Y se van al lado contrario. Y bueno, hacen, como decimos en México, hacen de su vida un papalote y se alejan de Dios y bueno, muchos de ellos caen en cosas terribles, horribles y tocan fondo. Y eso es lo que hizo el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Se alejó de Dios, le dijo a su padre, ojalá te mueras, dame la herencia. Hagamos como que estás muerto, dame la herencia y me voy. Y se fue y malgastó su vida. Y esto es lo que está haciendo Jonás. Jonás es el hijo pródigo. Se alejó de Dios. Lo interesante es que hay otra manera de huir de Dios. Hay otra manera de alejarse de Dios. Y esa es la del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Y es la que vamos a ver a Jonás tomar después. Una manera de evitar a Dios a través de la religión. Nos metemos a una religión y creemos que podemos alejarnos del pecado por nuestras propias fuerzas. Y nos tratamos de alejar de Dios evitando el pecado. Quizá el razonamiento subconsciente es, pues si no peco, si no tengo pecado, si soy perfecto, no tengo que lidiar con Dios. No tengo que lidiar con enfrentarme a Dios desnudo, que Él vea mi corazón como tal es. Quizás si soy muy religioso, si voy a la iglesia todos los días, si diezmo todo lo posible, si hago todas las obras buenas del mundo, es otra manera de huir de Dios. Es una manera de querer controlar a Dios, otra manera de querer controlar nuestro propio destino, haciendo obras, pensando que merecemos la salvación, pensando que Dios nos debe algo. Como soy tan bueno, como me porto tan bien, Dios me debe algo. Como el hijo mayor, ¿se acuerdan? Le decía al papá, y nunca me has dado un cabrito. Nunca me he alejado de ti. Es otra manera de alejarse de Dios, a través de la religiosidad, a través de las buenas obras, creyendo que yo controlo. Son dos maneras de alejarse de Dios. Son dos maneras de querer controlar mi propia vida y que Dios no se meta conmigo. Una es alejarse de Dios y decirle, no te metas con mi vida, es mi vida. Otra es siendo muy religioso, supuestamente muy recto, también diciéndole a Dios, no te metas con mi vida porque yo soy perfecto, no tienes nada que hacer conmigo. Dos maneras de alejarse de Dios. Y curiosamente Jonás tenía las dos, porque Jonás, por un lado, desobedeció a Dios y se fue al lado contrario, pero por otro lado, era un profeta de Dios, nacionalista, que justamente la razón por la que no quería ir a Nínive es porque se creía muy puro y no quería contaminarse. Porque creía que Dios debía solamente bendecir al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Y creía que la bendición de Dios nadie más la merecía más que él, más que ellos, porque eran los más santos, los más puros. Son dos maneras de huir de Dios. Y te digo algo, la mayoría hemos estado en los dos lados en algún momento de nuestra vida. ¿Dónde estás tú, mi hermano? ¿Cómo estás huyendo de Dios? ¿Cómo estás queriendo controlar tu vida? ¿Cómo le estás diciendo a Dios, no te metas con mi vida? ¿Cómo le estás diciendo a Dios, no te metas con mis decisiones, no te metas con mis preferencias, no te metas con mis ideas, con mis creencias? Yo voy a creer, yo voy a hacer, yo voy a pensar como a mí se me dé la gana, tú no vengas a lastimarme. Algunos lo hacen con el libertinaje, se alejan. Otros lo hacen con
con religiosidad, con aires de superioridad, de creer que tienen toda la verdad, de creer que tenemos, lo voy a decir en primera persona, que tenemos la perfección, las buenas obras eh, y las ideas exactamente correctas al grado de que Dios no puede decirnos en nada que estemos mal. ¿Cómo estás tratando de controlar tu vida? ¿Cómo estás dejando a Dios fuera de tu vida? Hermano, deja de huir de Dios. De cualquiera de las dos maneras que estés huyendo, deja de huir de Dios. Estas son las tres enseñanzas de este día. Número 1, regresa a Dios. El arrepentimiento es eso, regresar. Arrepiéntete, da un giro de 180 grados. Deja de querer controlar tu vida, ya sea alejándote de Dios o acercándote a la religión, porque ninguno de los dos es camino a la felicidad, ninguno de los dos es camino a la plenitud. Número 2, sométete a Dios. Deja que Él controle tu destino, tu vida. Por más loco que parezca lo que Dios pida, por más ilógico que a veces parezca, por más contrario a la tendencia de este mundo, deja que Dios controle tu vida. Y número 3, conoce a Dios, mi hermano. Conoce a Dios. No se trata de tener una religión, no se trata de cumplir buenas obras, no se trata de ser perfecto, se trata de tener una relación con Cristo Jesús, de conocerlo, de entender que Él es un Dios que nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros. Lo que Dios le pedía a Jonás no era para su mal, era para su bien, para que él creciera, para que él aprendiera, para que él fuera pleno, porque la única manera de ser pleno, escúchame bien, la única manera de tener felicidad completa, prosperidad, bendición, bienestar, como le quieras llamar, es en los planes de Dios, en la voluntad de Dios. Regresa a Dios, sométete a Dios y conoce a Dios. Deja de huir de Dios como Jonás y acércate a Él. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Queremos dejar de huir de ti, Señor. Nos acercamos a tu trono de gracia, de amor, de bendición. Permítenos regresar a casa, Padre Santo, y estar en tus planes. En el santo nombre de Cristo Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.